Y lo más que podían hacer era matarlo, porque estamos hablando que él era un profeta. Con los profetas lo hacían, lo amarraban en un caballo y le daban rienda suelta hasta que quedaba piel en el cuerpo. Otro extremo. A él lo mandaron para la frontera, por eso fue para Punta Cana. Hay un llamado que Dios está haciendo a Jonás. Levántate y ve a mí. Tengo miedo, es que no quiero, es que no me siento bien, es que estoy inseguro, es que estoy exponiendo mi piel. Pero Dios te mandó. Amén. Y simplemente a Dios hay que obedecerle. Y me dijo, te mando que te esfuerces y sea valiente. Amén. Para que ayunen, para que oren, para que se tiren en silicio por Venezuela, para que puedan... Pues vamos, estaba don Jonás durmiendo. Gloria a Jesús, adoramos a Dios de una manera especial y sabemos que hoy Dios va a hablar de una manera especial a nuestras vidas, así como siempre lo hace. De verdad que nos encontramos en esta tu estación de Vida y Luz TV, que estaremos tratando un tema importante, por lo cual te pedimos que comparta, que así que otras personas reciban esta bendición, no solamente tú, sino otras personas que sean de bendición. Alabado sea el Señor. Así que el tema de hoy vamos a estar hablando de la vida de Jonás, así como muchas personas hoy están corriendo al propósito que Dios tiene establecido con ellos, pero sabemos que hay un momento exacto donde Dios se va a glorificar, donde la humanidad tiene que hacer caso al llamado que Dios quiere que esté haciendo. Así que me encuentro reunida de estas dos mujeres, de nuestra hermana Joana y de nuestra hermana Cleo. Bienvenida. Dios le bendiga, Dios me le bendiga mucho, así que estaremos hoy hablando de un tema muy importante. Amén, de verdad que sí. Amén, así es. Dios te bendiga, tú que estás en tu hogar. De verdad que es más que un placer para nosotros que tú estés ahí sintonizándonos. Recuerda compartir esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando de Jonás, un personaje en verdad muy, muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención el tema de Jonás, porque él quiso ser muy sabio, ¿verdad? Amén. Yéndose del otro lado, de donde Dios no lo había enviado. Y de verdad que es un privilegio. Sin más preámbulos. Amén, tú dijiste una palabra de que él quiso ser sabio, sí. Pero esa sabiduría hoy en día hay muchas personas que tal vez la están utilizando, pero no le sacan provecho. Claro que sí. Porque es de la forma incorrecta, porque si Jonás utiliza la sabiduría que Dios le debería de dar, en ese momento no hubiese pasado tantas percusiones que él estaba pasando en ese momento. Y que al final, Zaira, Dios cumple su propósito. Amén. Oye, tú te puedes ir donde tú vayas. Vemos cómo él usó su sabiduría, ¿verdad? Pero aún así, Dios lo alcanzó. O sea, de Dios no hay forma de correr. Es mejor enfrentar. Claro que amén, sí. Amén. Sí, y también el tema, ¿por qué huye del llamado? Amén. Ahí hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué huye? Y el llamado. Amén, son palabras muy importantes, pero así Amén. Vamos a estar leyendo en nuestra Biblia, Jonás, su capítulo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando sus pasajes, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Gloria a Dios. Damos a Dios gracias por esas palabras. Yo sé que en muchas ocasiones nosotras las hemos leído, amén, pero en el día de hoy hay palabras reveladas para nosotros poder hablar a esa audiencia, para que ellos puedan entender el propósito establecido por medio de esa palabra. Y como acabamos de decir en el tema, Joana, sí, ¿por qué huye del llamado? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, el por qué Jonás tuvo que huir de ese llamado, podríamos decir que Jonás no estaba en la capacidad. Jonás no se sentía seguro de ese llamado que él tenía que hacer, de esa responsabilidad que él tenía en sus manos, gloria a Dios. Si Jonás entiende el por qué Dios le estaba diciendo que tenía que ir y hablar y pregonar y reconocer que el llamado interesante que Dios tenía
en ese momento de lo que él quería hacer, tal vez Jonás no se rehúsa al llamado, porque hoy en día si yo me rehúso al propósito que Dios tiene establecido de hacer algo, de cumplir algo, ya sea porque eres una nación, pero puede ser en una persona, de yo ir y hablarle a una persona, ya sea de juicio o ya sea de bendición. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces yo voy a querer ir cuando le voy a hablar de una prosperidad a alguien, pero cuando tengo que ir a hablar de un juicio, tal vez yo pongo algunas condiciones, pero no puedo ser así. Tú sabes que una de las razones por la cual Jonás tenía como su temor es porque tú sabes que Nínive era una ciudad grande. Se dice que era la ciudad más grande del mundo, ¿verdad? En aquel tiempo. Amén, amén. ¿Qué pasa? Ahí había de todo. Y él dice, pero ¿y cómo yo voy a ir a presentarme delante de ellos? Lo menos que pueden hacer ellos es burlarse de mí, ¿verdad? Y lo más que pueden hacer es matarlo, porque estamos hablando que él era un profeta hebreo, donde tú vienes a hablarme, pero tú vienes a corregirme. No, O sea, como tú siendo Johanna, un extranjero sí. vienes a corregirme, ¿no? Mira, No se supone. Ajá, mira, Johanna, lo que pasa es que en este tiempo los profetas en esa ciudad lo maltrataban, porque los asirios le tenían odio a ellos. Sí. ¿Y qué hacían? Con los profetas lo hacían, lo amarraban en un caballo y le daban rienda suelta hasta que quedaba piel en el cuerpo de ellos. Entonces cualquiera, no era, yo digo que no era que él tenía miedo. Yo sé que él tenía de todo un poquito. Amén. ¿Por qué? Porque él veía lo que hacían con otros y él tenía miedo de ir. Claro, porque él claro. pensaba que esto lo iban a hacer con él también. No, y tú sabes que muchas veces cuando nuestra humanidad se impone, ahí comienza el problema de nuestra vida. Porque Dios había mandado a Jonás, pero Jonás simplemente tenía que obedecerle a Dios. Amén. Y vemos cómo él agarró y se fue al otro extremo. Amén. A él lo mandaron para la frontera, por él se fue para Punta Cana. Al otro extremo, Así hay ¿para qué? muchos, así hay muchos en este Claro, tiempo. claro. Entonces, cuando vemos que él se va al otro extremo, aún así Dios le dice, ajá, ¿y tú crees que tú eres tan sabio? Espérate. Gloria a Jesús. ¿Sabe que hay un llamado a Jonás? Antes de nosotros hablar de su desobediencia, porque aquí lo principal es la desobediencia. Claro, Amén. claro. Las consecuencias de nosotros no obedecer a lo que Dios quiere que nosotros ¿Tú sabes hagamos. por qué él desobedeció? Porque Dios le dio dos mandatos en uno. Dios le dijo, ve a Nínive y pregona Amén. el evangelio. ¿Y qué él hizo? Él hizo lo que él quiso. Bueno, Johanna, yo me voy más atrás. Porque mira cómo dice el segundo, levántate. Hay un llamado que Dios está haciendo a Jonás. ¿A Así cuántas es. personas Dios nos está llamando en este momento que le dice levántate? Levántate. Así es. No sé en la situación, porque estamos hablando de Jonás, pero nosotros queremos llevarlo a nuestra vida. A nuestra vida. Levántate y ve a Nínive. Cuando habla de levántate, no vamos a suponer de que él está sentado, que está postrado, no, está hablando de una actitud. Así es. De que tú una tienes- acción. a una acción, tienes que levantarte, tienes que poner atención a lo que yo quiero que tú tengas que hacer. No simplemente que te vas a levantar, sino poner en marcha el llamado que Dios le está hablando en ese momento. Tú sabes que al Señor hay como que saber interpretarlo. Amén. Porque independientemente que Nínive era una ciudad pecaminosa, Dios tenía amor por ella. ¿Por qué? Porque Dios estaba mandando a Jonás, Dios te está mandando para que tú hagas el trabajo del Señor. Y sin embargo, muchas veces decimos, no, es que tengo miedo, es que no quiero, es que no me siento bien, es que estoy inseguro, es que estoy exponiendo mi piel. Pero Dios te mandó. Amén. Y simplemente a Dios hay que obedecerle. Gloria a No, Jesús. no, y yo quiero también que el público, todo aquello que van a escuchar de lo que nosotros estamos hablando, es algo muy importante. Yo misma me acuerdo cuando Dios me dio ministerio, habían tantas situaciones de tantas personas que me decían que por qué Dios me había hecho un llamado si yo era una nueva creyente. Todo eso comenzó a trabajar en mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Que un día el Señor me dijo, a mí me mandó a Josué 1:9 y me dijo, te mando que te esfuerces y sea valiente. Amén. ¿Eh? Gloria a Jesús. Entonces el Señor está diciendo en esta mañana que te esfuerces y sea valiente. No importa en la circunstancia ni en cómo tú estés en este momento, sino que el Señor te está llamando. Porque hay muchas personas que el Señor lo ha llamado y están sentados. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Tú sabes que el tú exponer esta parte me recuerda lo que dice el Salmo 139, el versículo 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Amén. 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 ¿A dónde? No hay un lugar donde tú te puedas esconder al llamado de Dios. Así es. Levántate y ve a Nínive. ¿Sabe, Johanna, que aquí Dios quería hacer algo
con Nínive. Claro. A pesar de cómo se encontraba en la condición. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Aún como la situación que estaba pasando Nínive, Dios tenía misericordia con ella. Así es. Porque era un plan también, Joana. Muchas veces Dios nos está corrigiendo. Es porque no ama. Amén. Amén. Así es. Dios, por medio de esas correcciones, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su amor. ¿Sabe que hasta con un no, la respuesta de Dios, ser un no, es producto de su amor eterno para con cada uno de nosotros? Si Jonás no se levanta, si Jonás no va y pregona, porque simplemente tiene que levantarse y pregonar. Cuando habla de pregonar es porque Dios quiere una corrección exacta en ese momento. Hoy en día muchas personas están recibiendo palabra de nuestro Señor Jesús y prefieren callar. Amén. Prefieren decir, no, yo no voy a ese lugar porque tal vez conocen alguna condición, pero en este momento nosotros lo que queremos dejar claro es que a pesar de la condición, que el lugar donde tú te encuentras, no importa que el lugar ya sea rechazado, no importa en lo más profundo del pecado donde se encuentren esas personas, hay una palabra de salvación para ellos. Amén. Hay una palabra, aunque sea de rompimiento, de un quebrantamiento, Dios por medio de eso va a levantar, Dios lo va a restaurar, porque es algo que uno diría, pero es como contradictorio, pero ¿cómo va a ser si yo estoy rechazando, si yo estoy viendo toda la maldad y tengo como que castigarlo? Encima de eso, por medio de eso, Dios se va a glorificar. Tú sabes que en medio de la historia Amén. hay un problema. Claro. Y es que cuando Dios manda a Jonás, que él se monta en la nave, ¿verdad? Paga su pasaje, se monta en la nave, a él se le arma un lío en la nave. Claro ¿sabes? que sí. Porque cuando ese mal se dio esa revolteada, que claro está, fue por el mismo Señor, ¿verdad? Y, Fue una- y ahí nosotros nos damos cuenta que por más que nosotros corramos, Dios nos va a Claro. perseguir. Claro. Porque mira cómo comenzó la tempestad y comenzó todo. ¿Por qué? Porque es que Dios lo quería usar a él. ¿Para qué? Para salvar aquella ciudad. Mira, yo estudiando y indagando en Jonás, me llevó a Venezuela, a mi mente y a mi corazón. Tú sabes que está haciendo falta hombre, en verdad, que vayan a como aquellos profetas hacían para poder libertar a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira, hay personas que han salido huyendo de Venezuela, en verdad. La situación no está bien. La situación, en verdad, es caótica de todas las formas. Pero cuando nosotros nos agarramos de Dios y Dios busca personas que en verdad, mira, Dios necesita personas ahí que en verdad vayan al auxilio, en que agarrándose de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede libertarlo. Amén. Si confían en Dios, Dios puede libertarlo. No del presidente que está ahora, de todos aquellos que van a llegar, porque Dios es dueño del mundo. Y Amén. Dios quiere usar, mira, muchas personas. Pero ¿qué pasa? El miedo a veces no dejan que la persona actúe. El miedo. Tenemos miedo de morir. Y si nosotros vamos atrás, nosotros, ¿cuántas personas para nosotros ser libres hoy no murieron y dieron Amén. su vida? Amén. Entonces, en este tiempo tiene que haber personas que se levanten para que ayunen, para que oren, para que se tiren en silicio por Venezuela, para que puedan libertar a su pueblo. Si morimos en el proceso, quizás dirán, no es muy bonito tú decirlo porque no estamos pasando por esa situación. Pero después que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que ejecutarla. Amén. Y hay muchos cristianos en Venezuela. Amén, Y amén. fuera de Venezuela también. Amén, Pero amén. tienen que ponerse en verdad los pantalones de Cristo para poder libertar a su pueblo. Gloria a Dios, así es. Sabe que en medio del problema que se le da, que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, pues miren, le voy a dar esta noticia, que ustedes la saben. Jonás comenzó a predicar en el camino. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos le preguntaron, Ujú, sí. ¿verdad? Cuando las personas que estaban en la embarcación le preguntaron que qué es lo Cuéntanos. que pasa, ¿De dónde cuéntanos. viene? ¿Quién eres? Claro, que él comenzó a dar detalles, Ay. ya ahí mismo, pero la gente le servían a 80 dioses, porque siempre las grandes ciudades y más esos imperios siempre sirven a todo A tipo Dios, de Dios. pagano. Bueno, pues ellos, cuando se arma el problema, ellos comienzan a clamar a sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen, no, pero es que es un problema porque todo se queda igual y el mal se está embraveciendo más y más. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, pues vamos, estaba don Jonás durmiendo y Tranquilo, descansando. como que nada estaba pasando. Claro. Entonces, esto mismo, donde quiero llegar es que esto mismo provocó que Jonás, no solamente en Nínive, que Jonás hiciera que esa gente se convirtieran y se arrepintieran en el camino, porque ellos terminaron adorando a Dios y Amén. sirviendo a Dios. La palabra dice que ellos comenzaron Todo con un propósito. a servirle a Dios. O sea que no hay forma de escapar del llamado.
Amén. Tú dijiste, no hay forma de escapar del llamado. ¿Sabes Aleluya. qué? Cuando estudiaba, hay un pasaje que dice ahí, y pagó el precio. Sí. Jonás pagó el precio para desobedecer a Dios. Muy fuerte. Pero te hablo de un precio, dice que él pagó el precio para ir a atarse. Y yo diría, pero cuando Dios lo envió a Nínive, cuando viene a ver, seguro ni tenía que pagar nada. Cuando viene a ver, encontraba una bola. Porque Dios lo puede hacer así. Pero cuando parte para atarse, dice que tuvo que pagar el precio en esa nave. Y tú lo llevas porque nosotros tenemos todo que llevarlo al mundo espiritual. Amén. ¿Sabe que ya Cristo pagó el precio por nosotros? Amén. Para nosotros poder ser libres, nosotros poder hablar con propiedad. Y uno diría, pero tú lo dices fácil. Pero como quiera, Dios se manifiesta con poder y gloria en nuestra vida. Cuando Dios lo manda a cumplir un llamado, a dar una palabra, a llevar algo que Dios quiere establecer en un lugar, Dios ya ha suplido todo lo necesario. Amén. Para Claro. que Él se glorifique. Sí. Tú sabes que Jonás se hubiese evitado mucho problema en su vida si hubiese obedecido al primer llamado. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque tuvo que pasar ese proceso de él irse al otro lado, ¿verdad? Al lado contrario, pero no solamente eso, Gloria a sino Jesús. que un pez se lo tragara. Amén. Señores, mire que un pez se lo tragara, que apareciera ese pez y cuando el pez lo saca de su boca, como dice la palabra, lo vomita en Nínive. No, tú sabes también que yo creo que tenía que suceder también. Porque todo sucede por algo. Sí, claro. Porque yo creo también que si Jonás lleva como al primer, yo digo que puede ser que le habían hecho lo mismo que le hicieron a los otros profetas. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros pensamos y leemos la Biblia de la desobediencia de él. Por eso dice que cuando leemos una historia en la Biblia, tenemos que trasladarnos a la historia. Claro, a ¿sabe? la época, entrarte. Ajá. Entonces, para nosotros entonces darnos cuenta, pero yo creo que eso tenía que suceder. Creo que tenía que suceder, aunque era con un propósito, porque dice que los 3 días que él tuvo en el vientre del pez viene siendo como el símbolo de Cristo. Amén. Amén. El símbolo de Cristo, que fueron los 3 días que él tuvo en la tumba, al tercer día resucitó. O sea que todo pasa con un propósito. Así es. Amén. Así es. Entonces Jonás tenía todo eso que él sentía que Nínive no tenía ni escapatoria, que no tenía la necesidad de oír de Cristo. Y así, mira, así hay muchas personas que están dejando de dar una palabra porque creemos que el vecino no necesita a Cristo, que el que trabaja contigo no necesita a Cristo porque tiene una Gloria a conducta Jesús. que no está buena. Pero yo te digo hoy que no es así. Si tú eres cristiano y Dios te llamó para tú pregonar el evangelio, ve a pregonarlo. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú estés, en un trabajo, en una oficina, en una zona, en un mercado, Dios te está diciendo, ve a pregonar el evangelio, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. No, que a veces nosotros lo juzgamos, ¿sabes? Porque tú decís que fulano o quien sea no merece ni siquiera la Nos gusta salvación. juzgar mucho Claro, al ser humano. pero automáticamente tú te estás condenando porque nosotros no somos llamados a juzgar a nada ni a nadie, ¿sabes? Amén. Pero yo diría también, Johanna, que Jonás estaba siendo un poco incruel con ese pueblo, Ajá. porque él no quería mostrar la misericordia de Dios. Sí, Y sí. tú sabes lo difícil que es que una nación se encuentre perdida, sucumbida en el pecado, y que Dios te diga, Johanna, ve, da una palabra, Johanna, ve y ministra, y tú dices, no, es que esa persona no tiene misericordia, Dios tiene que consumir. Porque Jonás sabía, Dios, no, porque si yo voy, yo sé que Dios algo va a hacer. Sí. Dios sí. algo va a hacer, porque es así. Y- Aún encima de que fuera duro lo que Dios fuera a hacer, es con un propósito que Dios le iba a permitir. No, yo trasladándome como a la época de Jonás, ¿verdad? Jonás mirando todas las cosas que se hacían Sí. y todas las cosas que se escuchaban, porque siempre en esas grandes ciudades cuando pasan cosas, todo como que todas las demás ciudades se dan cuenta. Claro, porque ese como más como que el era la más referendo. conocida y la más grande. Claro, era el referendo de la época. Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino a Jonás, no, pero es que, pero ¿cómo yo voy a ir a predicarle a ellos? Dios lo que tiene que agarrar es pegarle fuego a esa ciudad y todo Ajá, el que lo mundo que se maten. muera. Porque él lo que más le dio y erradicar fue, todo. a él lo que más le dio fue cuando él tuvo misericordia del pueblo. Sí, Él que le dijo, sí. él que le dijo, mátame, Sí. que es mejor estar muerto que vivo. Entonces, mira, es algo como tan que le llega a uno, que uno dice, wow. Ahora, tú y ves- dónde está la misericordia Tú de ves Dios. cómo la humanidad se impone, ¿sabes? Ujú. Porque la humanidad de Jonás no lo dejó ver lo que el Señor estaba viendo. El Señor estaba viendo que en Nínive podía haber salvación, Amén. que Amén. iba a haber salvación. Amén. Pero ¿qué pasa?
La mente de Jonás ya estaba cargada de todo lo que, todo lo que sabía, todo lo que se escuchaba, y dijo, no, pues esa gente lo que se merecen es que se mueran y borrarlo del Amén. mapa. No, imagínate que a alguien le diga que Dios lo mande, ve a Haití. Sí. ¿Eh? Y yo sé Sí. que Dios tiene misericordia. de ese Claro, lugar, claro, que porque sí. cuando Dios manda a alguien, sea a donde sea, Dios tiene propósito. No, y oye, esto, ve a Haití de manera normal, no hay muchas cosas, pero como está ahora, Exactamente. Ahí sí hay. Ahí, Sí. amén. Pero vemos aquí que Jonás huyó de la presencia de Dios. así es. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, se nos va a nosotros, ¿sabe qué, Joana? La misericordia. Eso es lo que estaba pasando con Jonás. Sí. Sí. Al Jonás huir de la presencia de Dios, literal, se le va la compasión, se le va la misericordia. Y cuando tú comienzas a ver personas que no le duele la situación, los momentos amargos que están pasando, es porque están lejos de la presencia de Dios. Sí. Es Amén. es un momento donde nosotros tenemos que comenzar como a cultivar el altar, de estar en la presencia de Dios. Amén. Porque cuando nosotros comenzamos a cultivar ese altar de oración, de una búsqueda constante, yo sé que llega la compasión. Amén. Así es. Y cuando esa compasión nos mueve a nosotros, nosotros no nos vamos a rehusar a lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que está pasando. No podemos rehusarnos. Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis y decir, no, algo está mal. Porque si a mí no me duele que mis hermanos se estén perdiendo, ver la condición, y yo puedo ir en socorro de ellos y hablar. Y porque mira, Jonás no quería ir, Joana, porque él sabía que Dios iba a tener misericordia. Exactamente. No, y te voy a decir algo también. Te voy a decir algo. Había algo que salvar. ¿Sabe? Había algo que salvar. Habían personas que Dios la quería salvar. Sí. Porque si no, de lo contrario, automáticamente Dios iba a decir, ok, ¡fua! O sea, Exacto, lo bien, manda, bien determinado. Claro. Pero cuando manda a alguien, nosotros vamos y vemos todos estos profetas, Isaías, Claro. Ezequiel. Pero un ¿Cómo ejemplo Dios lo es, usó? un ejemplo en el caso de los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Dios agarró y le dijo Voy a lo destruirla. sacó, vete, Amén. porque ya Dios estaba hasta aquí. Amén. Yo sé que Dios le mandó muchos profetas a Sodoma y a Gomorra y ellos no entendieron. Exactamente. Entonces pudo haber pasado lo mismo con Nínive. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Había algo que salvar. Amén. Hoy yo te digo, hay algo que salvar. Amén. Y nosotros somos los soldados del Señor. Nosotros somos quien tenemos que hacer el trabajo. Nosotros estamos aquí para esto. Entonces, Amén. no Gloria a Jesús. podemos, no podemos escondernos, no podemos juzgar, no podemos decir no puedo, o no, señores, yo no se lo merecen. No. Debemos siempre recordar, ¿sabe? Que a veces olvidamos que somos carne. No, y hay un ¿Sabe? versículo bíblico que dice, todo lo que respire, alaba a Jehová. Claro. Entonces, si el sol sale para buenos y malos, Sí. entonces Dios tiene misericordia con los brujos, Dios tiene misericordia con los asesinos, Así Dios es. tiene misericordia con todo. Lo que hay que hacerle entender el evangelio de Cristo, que es el único que liberta, el único que salva, el único que sana. Amén. Es el único que puede hacerlo. Amén. Entonces, no podemos dejar de nosotros decirle a la persona, sea por estos medios, sea en una guagua, donde vayamos, donde quiera que vayamos, decir quién es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y que nosotros estamos para estos tiempos. ¿Para qué? Para nosotros llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Amén, gloria a Jesús. ¿Sabe que una cosa que Dios, cuando va a cumplir un propósito en la vida de una persona individual o ya sea colectiva, en varias personas, aunque tenga que levantar una tempestad, Dios lo va a hacer? ¿Qué te digo con esto? Que a pesar de que Jonás no quería ir, dice que levantó una tempestad. No sé cuál sería la tempestad que a veces las personas, nosotros necesitamos que algo pase o esperamos que algo pase para entonces nosotros obedecer a lo que Dios quiere. Tú sabes lo Amén. difícil que es que en nuestros familiares se levante una tempestad para nosotros luego entender de que nosotros tenemos que predicarle a nuestros familiares. Tú sabes lo difícil que es tú encontrarte en una situación donde tú no tienes esperanza y tienes que clamar a Jehová para ver la misericordia de Dios obrar. Es bien difícil. Cuando Jonás simplemente por obedecer podía evitar ciertas cosas en su vida. Entonces nosotros simplemente si obedecemos podemos evitar ciertos levantamientos en nuestra vida que afectan a otras personas, porque Jonás se encontraba en ese lugar, no simplemente él era que iba a perecer, Amén. había consecuencias para otra persona. Entonces cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios nos manda, las personas que están a nuestro alrededor también Sufren. sufren estas consecuencias por nuestra desobediencia. Entonces, Claro. el llamado es obedece a lo que Dios te está mandando, que así como tú obedeces, las demás personas que están a tu disposición, que están a tu alrededor, van a ser bendecidas también. Zaira, es que nos evitamos muchas situaciones.
¿Sabes? Porque cuando obedecemos, pues ya obedecimos, Señor, aquí yo estoy. Amén. Haz lo que tú tengas que hacer. Pero muchas veces decimos, no, pero ¿y cómo yo voy? Y comenzamos hasta a cuestionar a Dios. Gloria a Pero ¿y Dios. por qué a mí? ¿Y por qué yo? Pero no puede ser fulano, ¿por qué no puede ser? ¿Sabes? Entonces, no es momento de cuestionar, es momento de obedecer. Cuando obedecemos, nosotros nos liberamos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen las enfermedades, vienen situaciones en nuestra familia, pero todo es con un fin. Amén. Para que tú obedezcas Claro, al Señor. claro que Porque sí. Dios usa los medios que haya que usar. Amén. Dios Amén. es peligroso, ¿sabes? Claro que entonces tú, el primer llamado de Dios, hay que escucharlo. Porque No, a Dios no como puede. hizo Samuel. Gloria a ¿Qué Dios. hizo Samuel? Heme aquí. Claro. Entonces, eso es lo que Yo estoy tenemos que aquí. decir. Señor, heme aquí, Señor, úsame como tú quieras. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros decidimos servirle a Cristo, nosotros tenemos que estar pendientes cuando Dios nos va a hablar. Porque si vamos a Samuel ni sabía, ni había oído la voz de Dios. Sí. Cuando él comenzó a escucharlo, él creía que era él que le estaba hablando, pero ¿quién era? Era Jehová. Y Claro. cuando él supo que era Jehová, ¿qué le dijo? Heme aquí, háblame, dime. Así es. Entonces nosotros como hijos de Dios, como instrumento de Dios, nosotros tenemos que hacer nada más decirle, heme aquí, Señor. Amén. Y dejarnos usar de una manera especial. Amén. ¿Sabe que cuando se levantó esa gran tempestad? Porque hay un punto muy importante ahí que estoy leyendo. Jonás se encontraba durmiendo. Sí. Sí. Yo diría, pero como Jonás en una situación así, uno podría decir, wow, pero hasta tal punto de él dormirse, ver que todos los demás, dice que los marineros, oye, tenían miedo. Tú sabes lo que un marinero tener miedo, porque se supone que ellos están capacitados, están adiestrados por si se levanta algo y pueden resolver. Están acostumbrados a eso. Sí, es su mira, vida. mira, Zaida. Su vida. Mira, Sí. Zaida, lo que pasa es también que hay muchas personas también que así mismo como estaba él durmiendo, hay muchas personas que están en pecado, ¿saben? Y están durmiendo y creen que están bien, que están tranquilitos. Y por eso en esta mañana el Señor quiere buscar de lo más profundo de tu corazón, a ver qué es lo que te está impidiendo a ti, a tú hacer las cosas que Dios te puso a hacer. Amén. Y esto es lo que pasa. Hay mucho que tú lo ves durmiendo en los laureles ahí tranquilito, pero por abajo hay un fuego encendido que tú no sabes lo que ellos hicieron. Amén. Pero Dios en cualquier momento, ¿tú sabes lo que va a hacer? Que le va a destapar, y lo va a dejar en vergüenza y va a decir eso para que tú veas, para que tú me uses, que tú eres mi hijo, no porque te estoy poniendo en vergüenza, sino que yo quiero que tú hagas lo correcto. Tú sabes que yo pienso, eso lo digo yo, Ujú. que Jonás, cuando se echó a dormir, es porque él venía como con un estrés. Cansado. ¿Sabes? Claro, cansado de pelear con él mismo porque Dios lo había mandado y él no había ido. Entonces él dijo, bueno, ya yo estoy ya cansada, ya yo me voy para otro lado y a mí que nadie me diga nada. Que nadie Y me moleste. Sí, se quedó Me dormido. voy de relay por ahí, Descansando. Amén. Bueno, tienen razón con eso que dicen, pero ¿sabe qué? Dios ministra de diferente forma. Amén. También yo diría que al Jonás dormirse es como cuando tú tienes seguridad de que no importa la situación donde tú te encuentres, Dios va a tener misericordia. Amén. Incluso cuando los marineros dicen, pero ¿por qué tú estás durmiendo, dormilón? Ellos habían clamado a sus dioses. Sí, Sí. claro. Levántate a ver si el Dios tuyo Tuyo. tiene misericordia de Sí. nosotros. Decía, Sí. Claro, eso yo decía, Santo, wow, ¿verdad? es fuerte, pero es así. Ellos habían clamado, wow, Joana, mira, ahí hay una revelación de verdad que cuando tú clamas al Dios verdadero, Él va a responder. Claro. que sí. Amén. Yo diría, Jonás se encontraba en un estado que estaba dormido, tal uno diría, wow, estaba cansado, o era su desobediencia, o era que realmente él sabía quién era Dios que iba a estar en ese momento. Amén. Claro, porque aunque la barca se estaba hundiendo, aunque aunque esa tormenta estaba fuerte y sabemos que él estaba ahí en desobediencia, pero aún él estando así, y con eso no justifico, él sabía que Dios se iba a glorificar ahí Claro. en medio de esa tempestad. Él se iba a glorificar. Y algo que me llamó mucho la atención es que ellos le dijeron, clama a tu Dios, a ver si Él tiene misericordia de nosotros, porque ya ellos habían clamado a su Dios y nada había pasado. Nada había Amén. pasado. No importa la situación, producto de tu desobediencia, porque hay que decirlo, hay consecuencias producto de tu desobediencia. Claro que van a doler, que te van a marcar, pero hay un momento de que nosotros tenemos que levantarnos de ahí y Jehová se va a glorificar cuando nosotros apartamos de nuestra vida, nuestra forma, todo lo que esté haciendo daño a nuestra relación con Dios, porque Jonás se encontraba en un estado de desobediencia porque no quería ir a Tarsis, pero aún encima de eso, Dios tenía que calmar eso,
porque Jonás tenía que llegar allá Amén. también. Aunque producto de eso vino un pez y se lo tragó. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, Johanna, se iba a cumplir por Así encima es. de todo. Que aunque tú no quieras obedecer el propósito como quieras, Dios lo va a establecer. Dios tiene Amén. que, si tiene que buscar a otra persona, si tiene que levantar una tempestad, porque tú la estés viviendo y que te esté doliendo como quiera, el propósito que Dios quiere salvar a otras personas, el propósito que Dios tiene con esa humanidad, Dios lo va a hacer. Amén. Nuestra humanidad, aunque se quiera imponer por encima de eso, Dios lo va a establecer. Amén, así es. Sabe que a veces nosotros pensamos como que, como que Dios es un juego, ¿sabes? Como Gloria a que Dios, Jesús. muchachos, miren, a Dios hay que respetarlo. Amén, amén. Cuando Dios habla hay que escucharlo. Amén, amén. Porque si nosotros nos acatamos a unas leyes terrenales, ¿ves? Porque tenemos 80 leyes por encima de nosotros, ¿cuánto más a un Dios Amén. grande y verdadero? Entonces, ¿cómo Jonás se atrevió? De verdad que Jonás era guapo. Sí, sí. Jonás era guapo, Ujú. porque mira, Amén. tú decirle como así a Dios y tú hacer todo lo contrario a lo que Dios te dijo así, literal, que Dios se lo dice, eso es algo que de verdad No, y que aún, es muy fuerte. aún Dios hizo lo que hizo, aún él después le siguió reclamando. Sí. Aún así, él dice que él se airó, que él se sintió incómodo cuando vio la misericordia de Dios actuar en Nínive. Así Porque es. él decía que él no, eso era lo que él no quería ir por eso, porque él sabía que Dios iba a tener misericordia. Mira, es algo terrible, que la Amén. misericordia de Dios nosotros evitemos de dársela a quien la necesita. Amén. amén. Entonces, mira, hay momentos que en verdad nosotros no sabemos en verdad cómo vamos a actuar, pero tenemos que pedirle a Dios cada día más que sea Él que nos guíe en todo lo que nosotros vayamos a hacer, porque humanamente, nosotros podemos fallar, Gloria pero a si nos Jesús. dejamos guiar de Dios, mira, es lo mejor que nosotros podemos vivir en la vida cada día, que Dios nos siga guiando de una manera especial. Gloria a Jesús. Y el pobre Jonás, la suerte cayó sobre él. El problema era él. Ujú. Hay lugares que uno diría, wow, pero desde que yo llegué algo se está levantando. Puede ser también que Dios esté exigiendo algo que tú tengas que hacer. Amén. Así es. Porque eso fue lo que pasó ahí. Se levantó esa tempestad, la suerte cayó sobre él, porque el problema era Jonás. Amén. Todo estaba normal hasta que Jonás pisó esa barca porque se encontraba en un estado de desobediencia. ¿Qué te digo con esto? Que nosotros no tenemos que ser parte de un problema. Así Amén. es. Donde nosotros llegamos, donde el pueblo de Dios llega, donde llega un evangélico, no puede manifestarse como Tiene que ser un luz. problema. Tiene que haber luz. Claro, tiene que, porque para eso nosotros estamos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Si Jonás hubiese estado en un estado de obediencia, no se levanta la tempestad. Amén. Donde nosotros hoy si nosotros llegamos hoy a un lugar, a un trabajo, si estamos en la universidad, si estamos como nosotros aquí en esta plataforma, aquí no, ¿verdad? Que se va a levantar un problema porque nosotros hemos llegado. No, aquí todo lo que tiene que ver es un estado de armonía, un estado donde la presencia de Dios fluya. Amén. Pero, ¿sabe? Todo eso va a pasar cuando nosotros llevamos un estado de alineamiento en obediencia a nuestro Señor Amén. Jesús. Porque es así, si Jonás no está en un estado de desobediencia, no pasan todas esas calamidades que tuvieron que pasar, aún estando dentro del propósito que Dios quería establecer de que él pudiera llegar a esa ciudad para hablar de él. Amén. Gloria a Amén, Jesús. Así es. Amén, así es, de verdad. Esta historia de Jonás nos muestra a nosotros que a pesar de que Dios es un Dios fuerte, Amén. es un Dios grande en misericordia. Vemos cómo el Señor, a pesar de que esta ciudad Nínive era una ciudad pecaminosa, entonces era un referente para Amén. todas las demás ciudades. O sea, todas Amén. las demás ciudades iban como a coger esa línea que estaba tomando Nínive. Entonces, a pesar de esto, de todas las situaciones, vemos cómo hay un Dios de misericordia, cómo hay un Dios que como que entiende, ¿sabe? Amén. No que tolera el pecado, pero entiende. Y a pesar de eso, vemos cómo Él tuvo misericordia de esta ciudad. Así yo te invito a que tomes reflexión acerca de esta historia, de que cuando Dios nos haga el llamado, que obedezcamos, que hagamos la voluntad de Dios, porque en el proceso, cuando no hacemos caso, vienen muchas situaciones, vienen muchas dificultades y de verdad son como propias de la desobediencia. Entonces debemos evitar todas estas situaciones para que nos vaya bien. Amén, gloria Amén. a Jesús. Sabe que desde el principio Dios siempre ha tenido un plan que es de salvar a la humanidad. Amén, así es. Pero el hombre siempre ha querido buscar
su forma. Así es. Ha querido agradarse, ha querido buscar otros métodos cuando no tienen beneficio. Porque desde Adán y Eva que desobedecieron hasta ahora todo es por medio, producto de la desobediencia. Cuando no obedecemos, si nosotros obedecemos más lo que nosotros queramos hacer y dejamos como a un lado los planes que Dios tiene en nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener ciertas consecuencias. Nosotros vamos a ir cayendo, literalmente nosotros vamos a ir cayendo en un estado de un olvido, de nosotros vamos a ser fuera de lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros le damos la espalda a nuestro Señor Jesús, otras personas lo van a sufrir. Amén, amén. Si nosotros cerramos nuestros brazos de que no vamos a hacer lo que Dios tiene establecido con nosotros, otros están llorando. Amén. Otros están gimiendo. Amén. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que tú me uses, porque a la verdad nosotros hemos creado con ese propósito de nosotros hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros decimos, Señor, úsanos, nosotros tenemos que estar en la condición exacta de nosotros obedecer a Dios. Joana, a veces nosotros pensamos que obedecer a Dios es simplemente que lo que yo quiero hacer. Y no dice, no, es fácil cuando tú quieres hacer eso y Dios te dice, hazlo. No, pero cuando Dios te dice ciertas cosas que tú tienes que hacer, que aun cuando a ti no te gustan, tú tienes que hacerlo, porque es ahí donde comienza a obedecer los mandamientos de Dios. Siempre lo que Dios te va a decir que haga no es lo que a ti te gusta hacer. Pero es ahí, nosotros simplemente somos los hijos de Dios y nosotros estamos llamados para nosotros cargar con ese compromiso de obedecer a nuestro Señor Jesús. Amén. Porque al final de toda la historia, al final, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo hay un llamado, Amén. que es el de llamado a la salvación. Todo se engloba en un llamado Amén. a la salvación. Por más que tú le busques, no. Simplemente es un llamado a que la humanidad sea salva. Amén. De que tuvo, se perdió, de que las consecuencias del pecado, que le dieron la espalda a Dios, que desobedecieron todo, pero al final Dios siempre tiene un plan. Amén. Así como Dios utilizó a Jonás para que él fuera y hablar, y él no quiso hablar, pero como quiera tuvo que llegar. Así pasa en nuestra vida. Como quiera, Dios va a cumplir ese plan perfecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros, dentro de nuestro interior, hay algo como que nos está quemando. Y tú dices, pero hay algo que yo tengo que hacer. Amén. Hay algo que me está Gloria a moviendo. Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Es el Espíritu Santo. Santo. Es el Espíritu Santo que pone esa Tuya. llama ardiente Santo. de ti para que tú Amén. vayas y hables. Y tú dices, Tuya. pero es que no, tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo que obedecer. Y a veces tú te preguntas, ¿por qué siento eso? Porque es parte de lo que Dios quiere hacer en la Amén. vida, en la humanidad. Y uno diría, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dios tiene las herramientas, Dios tiene todo lo que necesita Amén. para que tú llegues a ese propósito que Dios está esperando que nosotros hagamos. Amén. Amén, así es. De verdad que ha sido tremendo la historia de Jonás. Vemos como dice ahorita, como Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive, como Dios tomó el control, aunque Él siempre lo tiene, pero Amén. vemos cómo él tuvo misericordia. De verdad que yo te invito en el día de hoy Gloria a a Jesús. que reflexione acerca de esta historia, comparte esta historia, porque sabemos que va a ser de edificación para tu vida y la vida de quien tú la compartas. Recuerda seguirnos, recuerda suscribirte y nosotras somos Mujeres de Fe Amén. en tu plataforma Vida y Luz TV. Así que Amén. Dios te bendiga. Bye. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Jesús.